Un papelón más. El intento ucraniano por avanzar sobre la región rusa de Belgorod terminó en un auténtico bochorno militar. Lo que parecía una ofensiva planificada, respaldada por maquinaria pesada y blindados, terminó desmoronándose ante una defensa rusa implacable, dejando al descubierto la desesperación de Kiev por obtener una victoria simbólica que nunca llegó. Porque lo más explosivo del episodio no fue solo el fracaso en el terreno. Detrás del humo de los combates se escondía un objetivo mucho más delicado: la presunta liberación de oficiales de la OTAN atrapados en plena zona de conflicto, en una jugada que combinaba desesperación táctica con riesgo diplomático. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El destino le jugó una carta letal a Kiev. El asalto relámpago para rescatar a altos mandos de la OTAN terminó en una pesadilla. La región de Belgorod se transformó en una trampa de fuego y las fuerzas rusas respondieron con una contundencia que dejó al descubierto las debilidades ucranianas. Pese a la narrativa optimista que insiste en Occidente, los hechos muestran lo contrario. Empujados por la necesidad de mostrar fuerza ante sus aliados, los mandos ucranianos volvieron a insistir en una operación que ya había fracasado en intentos previos. En vez de mostrar capacidad estratégica, lo único que lograron fue confirmar la capacidad de contención rusa y profundizar su retroceso. La desesperación de Kiev se convirtió en un error militar que no pasó desapercibido. El reciente episodio fue solo el primer eslabón de una cadena de ataques cuidadosamente preparados, no solo con fines tácticos, sino con una intención mucho más ambiciosa: enviar un mensaje de poder. Las tropas ucranianas buscaron avanzar a través de un sector crítico de Belgorod, en lo que se perfilaba como un movimiento de gran impacto geopolítico. Detrás del silencio mediático occidental se escondía un objetivo que pocos se atreven a mencionar: la liberación de oficiales de la OTAN infiltrados entre las unidades ucranianas. La operación, que aspiraba a ser una jugada maestra en el tablero militar, acabó revelándose como un acto de desesperación al borde del suicidio estratégico. Apenas amanecía cuando el primer embate fue lanzado, golpeando las inmediaciones de Grafovka y Prilesye, ubicadas en la región de Krasnoyarsk. La ofensiva se ejecutó con una intensa movilización de vehículos blindados y maquinaria de despeje como los IMR y UR-77, en un intento por romper la resistencia rusa de forma rápida. Desde el primer instante, el plan de Kiev parecía apuntar a aprovechar una supuesta debilidad en la línea de defensa rusa. Con blindados y tanques al frente, la idea era construir una cabeza de puente lo suficientemente estable como para adentrarse y consolidar una posición dentro del territorio enemigo. No pasaron muchos minutos antes de que el asalto se encontrara con una respuesta devastadora. Las fuerzas rusas, preparadas y bien posicionadas, ejecutaron una defensa demoledora que no solo contuvo a los atacantes, sino que los forzó a retroceder bajo fuego constante y preciso. Cuando los tanques ucranianos consiguieron superar el primer tramo del terreno despejado, la trampa se cerró con brutalidad. Los drones FPV rusos aparecieron como halcones sobre sus presas. La derrota fue inmediata y el campo quedó sembrado de vehículos calcinados, un tanque destruido y una lista considerable de bajas que evidencian el costo del error. Lejos de rendirse, las fuerzas ucranianas optaron por insistir. A lo largo del día, desplegaron una serie de ataques en oleadas sucesivas que solo sirvieron para aumentar sus propias pérdidas. Participaron hasta 200 soldados en la ofensiva inicial, y aunque el asedio continuó, no lograron ningún tipo de avance real sobre el terreno. El saldo de estas acciones fue un verdadero desastre táctico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron más de 60 bajas fatales, mientras 3 tanques eran reducidos a escombros y varios blindados e ingenieros militares quedaban inutilizados.
A medida que el combate se intensificaba, el propósito oculto detrás del ataque empezaba a tomar forma con claridad. La extracción de los oficiales de la OTAN atrapados en el caldero de Kursk, lejos de ser un rumor, fuentes del aparato militar ruso aseguran que la operación buscaba encubrir esa presencia antes de que se hiciera pública. Este trasfondo daría sentido al uso de recursos tan pesados y a la insistencia por avanzar en zonas ya devastadas. No solo se trataba de forzar el terreno, sino de borrar cualquier indicio de la implicación directa de la OTAN en los enfrentamientos. Rápidamente, los voceros de Kiev intentaron camuflar el fiasco militar detrás de un discurso oficialista afirmando que se trató de una legítima acción ofensiva para recuperar terreno. Pero la realidad de lo que ocurrió en Belgorod estaba muy lejos de esa versión. Lo que comenzó como un ataque directo terminó degenerando en una contienda sin rumbo. Las fuerzas ucranianas quedaron atrapadas en una lucha de desgaste que no solo consumía vidas, sino que debilitaba peligrosamente su capacidad operativa. En contraste con la caótica respuesta del verano anterior en Kursk, la administración regional de Belgorod se movió con firmeza. Su capacidad de reacción sorprendió incluso a observadores externos, demostrando un control logístico mucho más sólido. La velocidad con la que las autoridades locales y los mandos militares rusos activaron su defensa fue clave. Según un analista castrense ruso, las tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania al intentar aislar áreas de combate y cortar las comunicaciones simplemente no lograron el impacto deseado. Ni el costo en vidas ni el fracaso de las primeras ofensivas lograron disuadir a Kiev. Las fuerzas ucranianas redoblaron su apuesta intentando establecer una posición en el área boscosa cercana a la frontera, reforzadas con blindados y equipos de ingeniería pesada. A pesar de este nuevo impulso, las tropas rusas no permitieron el más mínimo retroceso. El uso de drones de ataque y bombardeos tácticos por parte de Ucrania no consiguió alterar el panorama y, en cambio, dejó claro que estaban enfrascados en un combate sin dirección ni ventaja real. En este punto, la retórica oficial ucraniana comenzó a desmoronarse. La insistencia en mostrar fuerza en Belgorod tenía menos que ver con una conquista territorial y más con una maniobra para ganar influencia en las negociaciones con Moscú. Desde la óptica rusa, esta ofensiva no era más que una movida política disfrazada de operación militar. Kiev está atrapado en una situación en la que su capacidad de negociación ya no tiene peso, sentenció un comentarista político al analizar el verdadero trasfondo del ataque. Las ambiciones de Ucrania por mantener protagonismo en las discusiones diplomáticas internacionales chocan de frente con los fracasos evidentes sobre el campo de batalla, donde no solo se esfumaron sus objetivos, sino también buena parte de su credibilidad. En paralelo, surgieron señales claras de que lo ocurrido no fue producto de la improvisación. La operación destinada a extraer a mercenarios y oficiales de la OTAN estaba planeada con precisión y ejecutada como una prioridad de alto nivel. Aunque muchas capitales occidentales prefieren evitar el tema, la implicación extranjera en el conflicto es cada vez más difícil de esconder. Ucrania y sus aliados buscan conservar la ilusión de una guerra interna, pero los indicios apuntan en otra dirección. El fallido asalto en Belgorod no solo retrata el momento crítico que atraviesa Ucrania, también resalta la eficacia con la que Rusia ha defendido su frontera. Lejos de romper las líneas rusas, cada nuevo intento solo sirve para reforzar su resistencia y mostrar que están lejos de ser vulnerables. Este sábado 29 de marzo, una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones. Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.